¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan acá en cabina mi hermana Elena, mi hermano Carlos, mi hermano Francisco, separados. Hoy nos separa una vitrina, pues pero aquí estamos ya listos para lo que gustes y mandes. Esperamos recibir tu llamada, tu comentario, si podemos ayudarte en algo, si tienes duda en algo. Para eso vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Y para eso te voy a compartir los números de teléfono aquí en cabina. Estamos en Radio Esperanza, en el 1140 del AM en Nuevo León. Y los números de aquí de la cabina son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Estos están a tu disposición todo el día. También mi número de celular personal, por si quieres marcarme, enviarme un mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818 252 8607. Te lo repito, 818-252-8607. Y ahí podemos estar en contacto para lo que gustes y mandes. También podemos estar en contacto vía correo electrónico. Si quieres enviarnos un correo electrónico, si nos escuchas de fuera de la ciudad, si tienes alguna duda, ahí en el correo electrónico podemos también estar en contacto. El correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a _la palabra @hotmail.com, para lo que gustes y mandes. También podemos estar en contacto vía Facebook. Tenemos Facebook, búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos localizas, ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Y también de nuestra página o bien del Facebook, o si no, búscanos directo, de ahí puedes ligarte a nuestro canal de YouTube. Como nuestro canal también búscanos así como Volviendo a la Palabra, tanto en el YouTube, en el Facebook y en la página de internet. En estos 3 sitios estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones. También si tenemos predicaciones para compartir siempre en discos si te interesa alguna, pero también estamos en una aplicación que se llama iVoox o eVoox. Búscala ahí en nuestro Facebook y ahí puedes estar descargando a tu celular, a tu computadora, a tu tableta, nuestras predicaciones. Y cualquier duda o cualquier dato que se te haya pasado, igual comunícate con nosotros, vamos a estar aquí para servirte. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Nuestro domicilio es la calle Juárez, número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, Altos, frente a la plaza principal de San Nicolás. Cuando gustes acompañarnos los domingos a las 12 del mediodía. Además, si no te queda cerca, tenemos unas pequeñas células de estudio en casa, en otros lugares. Igual si te interesa, solo mándame un WhatsApp, mándame un correo y ahí te paso tanto las direcciones como los horarios y todo eso, ¿ok? Los lunes estamos en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y los jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa, solo mándame un mensaje y te pasamos más información, ¿ok? Y esos son los avisos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Antes tenemos un aviso también que te lo dimos la semana pasada. Tenemos un hermano en Cristo en necesidad, un oyente de la estación, un oyente de este programa, nos ha planteado su situación,
ya ha sido visitado por algunos de nuestros hermanos, es decir, está en necesidad nuestro hermano. Él es el hermano Roberto Escalante, que de hecho le mandamos un saludo. Se está quedando sin vista, está batallando con su vista por varios problemas, ocupa varias intervenciones, de hecho una serie de intervenciones, pero solamente la primera cuesta alrededor de 70,000 pesos, no tiene cómo conseguirlos, así que nos ha hablado solicitando ayuda y nosotros también por eso lo estamos pasando a todo aquel que escucha, que se dice cristiano y que el Señor mueve su corazón, ojalá y podamos ayudarlo, ¿ok? Te vamos a dar su número de cuenta, que es una cuenta de Oxxo, Saldazo. Ojalá y tengas en qué anotar, si no, igual llámanos y te la pasamos. La cuenta es 4766 8412 3293 5794. Te la voy a repetir, 4766 8412 3293 5794. Ok, su nombre es Roberto Escalante, y si gustas más información o ponerte en contacto con él, su número de celular es el 818-178-0647, para lo que gustes y mandes. Bendiciones, hermano, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy. Hemos estado hablando de algunas prácticas que parecen cristianas, pero no lo son, y hace 2 semanas comenzamos a hablar de una práctica que se hace mucho en las iglesias de hoy, las liberaciones demoníacas, ¿no? El ministerio de liberación, el echar fuera demonios, el atar y desatar. Y hoy vamos a seguir con el tema que hemos comenzado, te digo, hace 2 semanas, pero con todo lo que debe hacerse, con todo lo que dice la Biblia sobre este tema, ¿ok? Hemos visto ya varias cosas. Lo primero, nos guste o no nos guste, nos demos cuenta o no, lo hayamos pensado algún día o no, estamos en una guerra espiritual. Eso dice la Biblia, ¿ok? Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira lo que dice ahí al final, en las regiones celestes. Ahí es la lucha espiritual, la guerra espiritual. El mundo espiritual existe y está ligado a todos nosotros. De hecho, todos, absolutamente todo ser que existe, está participando en esta guerra espiritual, en este mundo espiritual, le guste o no le guste. ¿Ok? ¿Contra quién es la guerra? Vimos quién es nuestro enemigo. ¿Dónde es la guerra? Vimos que fue lanzado a la tierra el diablo y Satanás. De hecho, dice Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. De hecho, en Segunda de Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo, es decir, de este mundo. Él es el que tiene el control de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, ¿ok? ¿Y cuál es su propósito? Vimos en Juan 10:10, y esto es de lo más importante, hermano. De lo más importante. Ojo, tú estás en una guerra, te guste o no te guste, ¿ok? Y el enemigo solo tiene un propósito, que es hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Es tan importante que lo entiendas, que lo interpretes bien, porque de aquí parte todo. Si tú no lo entiendes, andarás luchando contra otra cosa o engañado, y Él te tendrá donde te quiere tener. Ahí mismo el Señor dice que que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y se está refiriendo a la salvación. De nuevo, si lees el contexto, dice que Él es la puerta. Es decir, todo Juan 10 está hablando de salvación. A eso es lo que vino Jesús. Y entonces cuando dice que Él viene para hurtar, matar y destruir, está hablando de esto. El diablo solo quiere robar tu vida eterna, quiere matarte, quiere destruirte, pero está hablando espiritualmente. Si no entendemos esto, no hay forma de ganar. El diablo no quiere que choques tu carro y te mueras. ¿Eso de qué le sirve? Si tú eres cristiano, hermano, en nosotros no hay temor a morir. Si el cristiano va con su Señor,
Pablo decía, si yo ya tengo deseos de partir, y el diablo no es esa intención, no es su intención. El diablo no quiere hacerte pobre, el diablo no quiere enfermarte, el diablo lo que quiere es destruirte. Dice Primera de Pedro 5:8 que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y devorar en el diccionario significa tragar completamente. Eso es lo que hace el diablo. ¿Cómo actúa? Después hemos visto la semana pasada sus maquinaciones. Con mentiras es como él trabaja, con engaños. Dice en Juan 8:44 que es padre de mentira. Con tentaciones. Lo vimos en Mateo 4, cómo tentó incluso a nuestro Señor. Pero su principal característica, dice 2 de Corintios 11:3, que es astuto. La serpiente es astuta. Y de ahí hemos avanzado a todo lo demás. ¿El diablo posee personas hoy? Claro que sí, claro que sí. Pero en esto de la guerra espiritual, él es nuestro enemigo y la guerra consiste en engaños. En esto de la guerra espiritual, él está engañando a tanta gente. Nosotros cuando hablamos de que él posee personas, solo pensamos en la gente tristemente que vemos en las iglesias, hermano. Nunca tu mente te ha llevado a pensar, oye, el diablo solo en las iglesias, iglesias cristianas mayormente. ¿Por qué? ¿Es tan tonto el diablo que se mete a una persona y la trae a la iglesia? ¿No te parece extraño? Porque no es así como él actúa. Dice Efesios 2:1 que él os dio vida a vosotros. Está hablando de gente salva como tú y como yo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando del diablo, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el diablo está en todo hijo de desobediencia. El espíritu del diablo opera en todos los hijos de desobediencia. Es decir, hoy nadie puede estar deshabitado. O se tiene el espíritu del diablo o el espíritu de Dios, ¿sí? Y todo el que no tiene a Cristo tiene al diablo, tiene a un demonio dentro de sí. Dijo Jesús, el que no es conmigo es contra mí. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que hermano, no es el único endemoniado el que cae al suelo el domingo en la iglesia. Ahí más cerca de lo que creemos. Más cerca de lo que creemos. A veces en nuestra misma familia. A veces tu novio, tu novia, todo aquel que no es cristiano, tu primo, voltea, si estás hoy en el trabajo, voltea a ver tus compañeros de trabajo. Oye, pero no echan espuma. Oye, pero no se caen. No, a algunos les gusta el fútbol, otros engañan a su esposa, otros solo roban un poquito en el trabajo, pero son gente buena, decimos, no, ellos son endemoniados también. Nadie puede estar deshabitado. Y todo aquel que no tiene a Cristo tiene el espíritu del demonio. ¿Sí? Puede poseer un cristiano. La Biblia dice que el Señor nos guarda. Dice Primera de Juan 5:18 que el maligno no nos toca. A menos que, dice también Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, a menos que nosotros le demos lugar. ¿Cómo se le da lugar? Con el pecado. El pecado le da acceso al diablo. Aunque no te pueda tocar, el pecado le permite eso. Pero que el Primera de Juan 5 ya lo leímos, el maligno no nos toca. Bueno, aunque no nos pueda tocar, nos puede tentar. Y nos puede engañar. Y esto es importante, por lo que leíamos ahorita. ¿Cuál es su propósito? Que tú y yo y que todos vayamos al infierno. ¿Cómo se va uno al infierno? Pecando. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23.
Romanos 6:23, Primera de Corintios 6:9, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Es decir, el pecado en general es el que nos lanza al infierno. ¿Cómo actuará el diablo? Entonces, oye, ¿puede poseer personas? Claro. ¿Y qué hace que en las personas que pequen? Es así como se pelea la guerra espiritual. Sí, el diablo es el que nos hace tener pleitos. El diablo es el que nos hace orgullosos, insultar, tener envidia, ira, gritería, decir mentiras, agredir, tener lujuria, robos. Eso es lo que hace el diablo. Hoy hay cristianos, hay pastores que todo se lo achacan al diablo, menos el pecado. ¿Sí? La enfermedad, es el espíritu de gripa. La pobreza, es el espíritu de pobreza. Oye, me estoy separando de mi esposa, es el espíritu de divorcio. No, hermano, eso no lo hace. Eso no es el espíritu de divorcio, es el espíritu que tienes adentro que te hace orgulloso y te hace pecar. El espíritu de tal, el espíritu chocarrero, y menos, todo le achacan al diablo, menos el pecado. Casualmente, el sufrimiento de las personas o los problemas de las personas, pero problemas de este mundo, le dicen a la gente que eso es lo que hace el diablo. No, el demonio te hace pecar. Eso es todo lo que él quiere. Y después actúa de dos formas. Después de hacerte pecar, es decir, imagina al mundano, lo hace pecar, o al que tiene alguna religión, porque después de pecar le da una religión. Acércate a Dios, hombre, y te da religiones. ¿Qué hacen las religiones hoy? Dar tranquilidad. Y cuando alguien se empieza a sentir mal por el pecado, hermano, yo creo que tú lo has escuchado. ¿Qué te dicen cuando te sientes culpable por haber hecho algo malo? No, es el demonio de la culpa. O sea, tú ya no tienes que sentirte culpable porque el Señor te perdonó, ¿verdad? Cuando la Biblia lo que enseña en Juan 16:8, que cuando Él venga y está hablando del Espíritu Santo, lo primero que hace y nunca deja de hacer en las personas es convence de pecado. Convence de pecado. Pero no sé si te das cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo el espíritu del diablo luchando contra eso? Él es, para ponértelo de un modo sencillo, el espíritu del diablo es el que le da tranquilidad a la gente. Los pastores del diablo son los que le dan tranquilidad a la gente. Salvo siempre salvo. Tú ya no pasa nada. Desde Génesis 3, es lo que dijo la serpiente, peca, hombre. Al cabo no morirás. Todo el Antiguo Testamento se ve contra qué profetas peleaba Dios. Contra los que dicen paz, paz, mientras no hay paz. Por eso nos llama Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es lo que está haciendo el diablo. Entiende, hermano, tú que vas a una iglesia cristiana, ponte a razonar un poquito. ¿Qué ganaría el diablo con poseer personas y tirarlas al suelo? ¿Qué ganaría? Absolutamente nada. En cambio, si posee personas y las hace pecar, ¿qué ganaría? Que se pierdan. Y eso es lo que él quiere. Y algo más grande en lo que ha pensado el diablo. Y si posee pastores para que te engañen, ¿no sería mucho mejor para el diablo? ¿No le ahorraría esto un gran trabajo? Y eso es lo que está pasando en muchas partes del cristianismo. ¿Ok? Pero hablemos de endemoniados, ¿ok? Hay una persona endemoniada, ¿qué se hace? ¿Ok? Pero partamos de esto, que no solo están endemoniados, esos que te digo, casualmente, ¿en dónde están? En las iglesias. Uy, qué raro, ¿no? Pero en el trabajo, en los vecinos, en nuestras familias, en los estadios de fútbol, en la calle, en la parada del camión, todo el que no tiene a Cristo tiene un demonio. ¿Qué se nos mandó a hacer a los cristianos?
De eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? La semana pasada te decía, claro que hoy vamos a hablar de endemoniados y de qué se nos mandó a hacer a los cristianos. Hay un mandamiento que se nos mandó a hacer, ¿sí? Primero te hablamos también la semana pasada, ¿qué pasó en el cristiano? ¿Qué pasó en ti y en mí? Antes teníamos al diablo, tú y yo también. Y luego, ¿qué pasó? Lo que dice Lucas 11:19. Dice Jesucristo, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Luego explica qué es lo que pasa. 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Está hablando del demonio cuando habla del hombre fuerte. En paz está lo que posee. Es decir, mira, hermano, no vayas muy lejos. Mira los estadios de fútbol, ¿sí? Las personas tienen a un demonio, hermano, ¿sí? Y en paz están. Les gusta, se sienten felices. Ve a las cantinas, en paz está lo que posee. Oye, pero ve al que no toma, pero no tiene a Cristo. En paz está, se siente bien. Hasta que viene otro más fuerte que él y le vence. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Le quita todas sus armas y reparte el botín. Y el botín somos tú y yo. Y se queda el Señor Jesucristo con él. Ese es el orden de Dios. Esto sigue sucediendo hoy, esto es lo que sucede hoy. Dice Colosenses 1:13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hoy sucede. Hoy solo lo que agregó Cristo. Solo hay una forma de que alguien viva esto. Y a los cristianos se nos ha permitido participar de algo tan celestial. Porque solo hay una forma que alguien viva esto, y es escuchando el Evangelio y creyéndolo. Y por eso a los cristianos se nos tomó en cuenta para esto. Se nos mandó predicar el Evangelio. Pero mira esto, en la Biblia dos envíos del Señor, 2 órdenes, pero checa el tiempo, porque de esto es lo que nos confunde. Por ejemplo, en Marcos 6:7. Dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y de aquí muchos toman esto. Tengo autoridad sobre espíritus inmundos. Después más adelante manda otros 70 y regresan gloriándose. Oh, los espíritus se nos someten. Y Jesucristo, ¿te acuerdas que les dice? No se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí se ve que les dio autoridad sobre los espíritus. Y se ve que ellos iban y los echaban fuera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si sucede eso? Mira el tiempo en el que está escrito. Aún no había venido el Espíritu Santo. Aún no había muerto Jesucristo, aún no había ido a la cruz. Entonces, claro que el demonio poseía personas y les dio autoridad a sus discípulos para echarlos, y lo echaban. Pero había un problema que también lo dice el Señor, y ahí mismo en Lucas 11, en el 11:24. Léelo en tu Biblia, porque esto es base para esta doctrina y estos engaños es de liberación. Dice Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Te das cuenta? Y eso estaba pasando. Eso es lo que pasaba en el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque aún no había dado su vida a nuestro Señor. Pero más adelante muere en la cruz. Más adelante en la cruz dice, todo está consumado. Más adelante baja a los infiernos a pagar por ti y por mí. Y después del tercer día resucita. Y eso cambió la historia.
La cruz es el acto que partió la historia. La resurrección de nuestro Señor cambió todo, hasta el mismo actuar del diablo. En la cruz está la salvación. En la predicación del Evangelio está la salvación. ¿Qué hace el diablo a partir de eso? Si la serpiente es astuta, hermano, nos va a poseer y tirar al suelo, ¿qué hace? La Biblia nos lo dice. En 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Esa es la guerra espiritual de hoy. Desde que nuestro Señor muere, baja al infierno y luego resucita. Eso cambió la historia. La historia fue partida en dos, antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo, después de que pagó. ¿En dónde venció al diablo? En la cruz. Todo cambió, la guerra espiritual cambió, tomó una nueva dimensión. Después de todo aquello, nuestro Señor, después de que resucitó y antes de irse al cielo, a donde está hoy, sentado en su trono, al final de cada evangelio hay una orden. Y ahí está la autoridad que se nos dio. Miren Marcos 16:15 en adelante. La orden, ir por todo el mundo. Léelo en tu Biblia, hermano. Mira lo que dice. Ir por todo el mundo y echar demonios. Ir por todo el mundo y atarlos y pisotearles la cabeza. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y después, mira lo que dice, ¿por qué es tan importante? Porque con este mismo te engañan. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, es decir, es del diablo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y etcétera. Todo lo que dice ahí. Pero mira lo que dice, porque no es una orden. No hay una sola orden que nos diga ir por todo el mundo y echar demonios. En ningún lado. Dice que vayamos a predicar el evangelio y al que cree, estas señales seguirá. ¿Sí? Es una señal. Pero hermano, no sé, si tú crees que hay alguien que puede echarlos y tú no puedes echarlos, pues entonces no has creído. Porque dice que estas señales seguirán a todo el que cree. Todo el salvo puede echar fuera demonio. Lo que no dice ahí es cómo. Bueno, sí lo dice enseguida. Hablarán nueva lengua, que quiere decir un nuevo idioma. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento, hermano. No encontrarás, hermano, escúchalo bien. Y pues no me gusta usar la palabra reto, pero bueno, sí te reto a que nos mandes un solo versículo donde se nos haya mandado ir a echar demonios. ¿Sí? Hay un mandamiento. ¿Y por qué es tan importante este mandamiento? Porque con eso es con lo que salen los demonios. Con eso es con lo que salen los demonios. Por eso se nos mandó eso. ¿Qué pasa cuando alguien predica el evangelio? Antes de continuar, déjame te doy los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55 para lo que gustes y mandes. Mi número de celular personal es el 818 252 8607. Miren, Hechos 2. De hecho, después de que el Espíritu es derramado en aquellos 120 que esperaban la promesa,
¿sí? Se levanta Pedro y empieza a predicar. Predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo primero, convicción de pecado. A este Jesús al que ustedes crucificaron. Y les está predicando el evangelio. Y dicen Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu vendrá a vivir en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu viene a atar a aquel hombre fuerte en tu vida. Solo es Jesús el que puede hacerlo. No hay una sola persona que pueda hacerlo. No hay ni una, mi hermano. No se nos da autoridad de echar demonios, pero también nos dice la Biblia qué pasaría si los echáramos. Esto pasaría. Echamos al demonio, la persona queda sin el demonio y regresa con 7 demonios peores. Su situación sería peor. Por eso no se nos mandó así. El que tiene que echar al demonio es el Espíritu Santo. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo a las personas? Siempre que hayan escuchado el evangelio y lo hayan entendido y lo hayan creído. Ese es el orden que puso Dios. Mira Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta el orden? Ese es el orden de la salvación. Ese es el orden en que el demonio es echado fuera. ¿Sí? Entonces, míralo bien. ¿Qué se nos mandó a hacer a ti y a mí? ¿En qué tenemos que participar? En lo que dijo el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero no sé si te das cuenta, nos está dando participación en una obra celestial, en una obra 100% espiritual. Y eso es lo más importante, desde siempre. Eso lo sabía Cristo. Miren, Lucas 4:43, dijo Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fueron enviados todos los demás? A predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Mira 1 Corintios 1:17. Dice Pablo: no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué fue enviado? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo fue enviado a eso. ¿Por qué fueron enviados a eso? Porque eso es lo que salva, hermano. Te voy a repetir, no se nos fue dada autoridad de echar demonios, pero si los echáramos, eso pasaría, lo que leímos en Lucas 11. ¿Y no acaso pasa a veces en la iglesia? ¿Nunca te has preguntado por qué el mismo hermano o la misma hermana le tienen que echar al demonio cada semana o cada 2 semanas? ¿Nunca le has preguntado al pastor por qué no le echa un nudo más fuerte, pastor? Se nos anda desamarrando tremendo cada semana. ¿Nunca le has preguntado? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese tipo de iglesias? También nos lo dice la Biblia. En Mateo 7:22, se está engañando. Personas que creen que están trabajando para Dios y lo único que están siendo es engañados. Mateo 7:22 en adelante. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca los conocí. Eso no venía de mí. Oye, pero hay gente que dice, pero yo lo veo, a aquel muchacho hablar fuerte y al pastor le habló y el demonio chilló y salió. Y no estarán cayendo en lo de Mateo 7:22. Ni una sola orden de ir por el mundo a echar demonios. Ni una sola orden, ni un solo mandamiento. La guerra
no consiste en eso. Decíamos la semana, esta guerra tiene dos frentes, mi hermano. El diablo quiere ganarse a todos, quiere llevarse a todos, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo me defiendo del diablo? La guerra consiste en tentaciones, en que pone en ti malos deseos, malos pensamientos, y hay que resistirlos. ¿Cómo se vence la guerra espiritual? Resistiendo, es decir, no cayendo en la tentación. Lo vimos en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de ti. Eso es lo que enseña. Lo vimos en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Lo vimos en Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así se lucha esta guerra, mi hermano. No se le grita, no se le ata, no se le dice, oh diablo inmundo, te ato, te retrato. No se lucha así. La guerra es el diablo tentándote, ¿sí? ¿Cómo es esta tentación? Que caigas en pecado. Es decir, tu esposa o tu esposo te grita y él no es el diablo. El diablo es el que te dice, bueno, ¿qué se cree esta? Pues si tú vienes de trabajar tanto tiempo y llegas a casa y esta te grita aún. ¿Y qué te dice el diablo? Grítale, no te dejes. Cuando alguien te estafa, ¿qué te dice el diablo? ¿Pero quién se cree este? Mételo a la cárcel. Eso es lo que dice el diablo. En la calle a los varones, ¿qué les dice? Mira qué mujer tan bonita. No, puedes mirar, hombre. O sea, lo que dice la Biblia es que no la desees, mírala y no la desees. Y tentar, y las personas pecan y están condenadas, y luego todavía el diablo hace otra cosa, ¿sí? Te lleva a una iglesia. ¿Para qué? Para cerrar el círculo. Tú cantas, tú levantas las manos, tú participas en el grupo, tú hasta puedes ser pastor, como yo lo soy. Pero si estamos en pecado, el diablo está ganando la batalla. ¿Y luego qué hace con los pastores? De ribete, les hace gritarle al demonio y sale. ¿Qué se cree aquel pastor? No, soy súper poderoso, ¿no? Soy súper poderoso. Y cuando llegues al Señor, Él dirá, pues no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si echaba demonios. Sí, pues el demonio se estaba burlando de ti, ¿verdad? Esa es la primera parte, la guerra contra nosotros, cómo se vence resistiendo solamente las tentaciones. Y después cómo se echa el demonio, cómo se ataca. No es una guerra donde se nos manda a estar pasivos, hermano. No es una guerra así. Hay, por ejemplo, cuando existían los monjes diciendo, pues no, pues esto es para que no me ataque el diablo, voy y me encierro allá a una montaña y solo. No se nos manda, no es una guerra pasiva, se nos manda, sí, a hacer guerra, atacarlo. Por eso se nos dio una orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si tú crees que estás en santidad y vas y te escondes a un lado y no sales, el diablo no tiene problema contigo. Para empezar, te creerías salvo y no lo eres. Pero el diablo está encantado contigo. El diablo es el que te puede decir, oye, qué bárbaro, qué santo eres. Síguele así, síguele así. Oye, ¿qué hay que hacer? Tú ve a la iglesia, ¿no? Ve a la iglesia, lee la Biblia. Mira qué buena interpretación tienes. Síguele así, oh, me tienes bien vencido, bien atado. Pero no salgas a predicar. No salgas a predicar porque eso es a lo que el diablo tiene miedo. Por eso esa es la comisión del Señor, ir y hacer discípulos. Marcos 16:15, Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio. ¿Cuántos engaños tiene el diablo? ¿Cuántos hay? Ya estamos reduciendo a donde estamos hablando. Y estamos hablando de cristianos. ¿Sí? El diablo, ¿qué quiere? Oye, eres salvo. Oye, predicar, no, ¿para qué predicas? Y te usará miles de engaños. Pero cuando alguien dice, no, pero hay que salir, no, hay que salir. Ok. Y hay gente que va a la calle. Hermano, los cristianos estamos entretenidos con tantas tonterías.
No sé si has oído aquello de una reunión en la macro. ¿A qué? Vamos a orar por Monterrey. No nos manda eso. Mira la Biblia. De hecho, ¿quieres orar? Lo que dice Mateo 6:6, métete a tu cuarto, cierra la puerta. ¿Quieres orar por Monterrey? Entra a tu cuarto. No tienes que estar en la macroplaza para orar por Monterrey. No, pero yo quiero ir a la macroplaza. Se nos mandó ir, no nomás a la macroplaza, a la Alameda, a los hospitales, afuera del trabajo, ir por todo el mundo. Otra vez, hermano, no nos va a decir en ningún lado, ir por todo el mundo a echar demonios, no. Ir por todo el mundo a orar por ellos, no. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Predicar, a eso fuimos llamados. Primera de Corintios 1:21. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es el método que Dios eligió para que las personas se salvaran, escuchando el evangelio y creyéndolo, poniendo peso, responsabilidad, pero también privilegio en ti y en mí, en todos los cristianos. Somos privilegiados, ¿sí? Hemos sido llamados a anunciar la buena nueva. Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice en el 10:13, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira lo que dice el 10:14. ¿Y cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Escrito está, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esos somos tú y yo. No es haciendo conciertos, hermano. No es contando chistes. No es haciendo campañas de milagros. Es predicando el evangelio. No es haciendo teatros. No es haciendo shows. No es con la música. El mundo se pierde y solo hay algo que puede salvarlo: el evangelio de Cristo. Y por eso muchos de los que se dicen cristianos y están escuchando hoy, el diablo está a gusto contigo. ¿Por qué? Uno, te crees salvo. Y dos, no molestas al diablo. El diablo está encantado contigo. Está encantado. Y luego de ribete vas el domingo y le gritas, oh diablo, yo te salgo. Y sale chillando. Tú dices, oh, pues soy súper poderoso. Y te tiene donde te quiere tener. Porque ¿sabes dónde nos quiere tener el diablo? En una iglesia. Es decir, el diablo, el mejor lugar donde nos quiere tener no es en el mundo, no. El mejor lugar donde nos quiere tener es en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si te tiene en el mundo, corres un gran riesgo de que te encuentres con un cristiano verdadero y de repente te anda predicando el evangelio. No, eso no quiere el diablo. El diablo quiere tenerte en una iglesia, creyéndote salvo y sin predicar el evangelio a nadie. Ese es el mejor estatus de las personas para el diablo. Para el diablo. ¿Sí? Y el Señor tiene tantas advertencias para esto. En Ezequiel 3:17 en adelante. Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Cuando yo dijere al impío, morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que sea percibido de su mal camino, el impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. Y en eso estamos tantos cristianos, ¿sí? El pleito del diablo, la guerra espiritual es esta, mi hermano. Otra vez, en dos frentes. ¿Cómo te gana a ti? Haciéndote pecar. Eso es todo. Si él te hace pecar, si te hace gritarle a alguien, ofender a alguien, él ganó.
¿sí? Él ganó. ¿Y cómo te termina de engañar ahí? Dándote una religión, llevándote a cualquier iglesia. Y si es cristiana evangélica, mejor. ¿Y cómo completa el cuadro con todas las personas, hombres y mujeres? Que no prediques el evangelio. De cualquier manera, dándote comodidad, convenciéndote, pero engañándote siempre, ¿sí? Si tú te crees cristiano, si tú estás en una iglesia y no predicas el evangelio, eres perfecto para el diablo. Estás perfecto, estás donde el Señor te quiere tener. Uno, porque escucharás predicaciones como estas y el evangelio no entrará en ti. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste según tú, ¿verdad? Ya eres salvo. Simplemente pues estás en un proceso y no predico porque pues me da flojerita, pero ¿qué tiene, no? Y crees que estás bien. No, la guerra espiritual es una guerra activa. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Nosotros no somos del mundo, pero oró nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, pero no ruego que los quites del mundo. ¿Para qué quiere que nos quedemos en el mundo? Dijo Pablo, pues si yo tengo deseos de partir, pero el Señor no me lleva porque es necesario todavía que esté en el mundo. ¿Por qué? Para predicar el evangelio, no para ninguna otra cosa. No para, ¿qué ganas con hacerte más exitoso? ¿Qué ganas con tener más dinero, con tener otra casa, con vivir por vivir? ¿Qué ganas con vivir 100 años, hermano? Si una vida sin predicar el evangelio es una vida inútil, una vida de oquis. Estás robando oxígeno, por el amor de Dios. Unas vidas sin sentido. Dios no nos llamó a brincar, ni a cantar, ni a aplaudir, ni a hacer obras de teatro, ni a hacer shows, ni a marchar por Jesucristo de la Alameda a la Macroplaza. Tantas tonterías que hemos inventado, engaños del diablo en los que estamos cayendo. ¿Has visto esa marcha? ¿Has participado en ella? De la Macroplaza, no, de la Alameda a la Macroplaza, una caravana de cristianos, tristemente, muy tristemente, la mayoría jóvenes, con cartoncillos ahí. Dios te ama. Ah, qué padre. Y diciéndole a los carros, qué padre. Dios te ama. Oh, qué chido. Todo el mundo dice, qué chido. Qué raro. Nunca te has puesto a pensar, oye, ¿por qué a Esteban lo apedreaban? Los jóvenes dicen, si es tan cool ser cristiano, ¿qué le pasó a Esteban? Ah, yo ya sé lo que le pasó a Esteban. Y los cristianos de hoy también ya lo saben. Que no respetaba este Esteban a los demás. Ah, ese Esteban, era tan rebelde y andaba predicando el evangelio. ¿A quién se le ocurre andar haciendo eso? Pues es que te apedrean. Es que el Señor no nos mandó a decirle al mundo, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso. No, se nos mandó a ir a decirle al mundo el evangelio, el evangelio. Y tristemente, cristianos que ni siquiera saben lo que es el evangelio. Engaños del diablo. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que en esto consiste la lucha del diablo. Primero, leímos 2 Corintios 4:4. ¿Sí? Ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio. Pero si tú quieres avanzar un poco más, es que yo ya quiero acercarme a Dios, el diablo también es tu proveedor. 2 Corintios 11:4. Viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido. Claro, y este espíritu que es otro, te hace tirar al suelo. También hay a quien lo hace hablar en lenguas. También hay a quien lo hace reír como tontito. Y dice, o recibes otro evangelio. Otro evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos evangelios. En esto consiste, es tan importante el evangelio. Lo sabe el diablo, que en esto consiste toda guerra espiritual. En esto consiste la guerra espiritual. El diablo no quiere que conozcas el evangelio. Y aunque seas cristiano, te dará otro evangelio. ¿Cuántos evangelios has escuchado? Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio que lleva al cielo. Sin embargo, lo que te decía ahorita, hay cristianos que no salen a predicarlo, y después la mayoría de los que salen a predicar predican otro evangelio, y tristemente caen en lo que dice Gálatas 1:6 hasta el 9. Anatema, maldito es para Dios el que predica otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es la buena noticia que trajo nuestro Señor? Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Primera de Corintios 15:1, les declaro, dice Pablo, el evangelio que os he predicado. Si lo retienes, serás salvo, y si no, creíste en vano. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que predica el cristiano. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado a la persona. Y ahí es donde la persona se salva. ¿Sí? Y el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo ata al hombre fuerte, y el Espíritu Santo, que es el hombre más fuerte, se mete a vivir en las personas. Oh, gran obra de Dios, gran obra que desde luego el diablo está luchando contra ella. ¿O cómo? Es que los encargados de predicarlo son los cristianos, hermano. Tú no vas a ver nunca a un católico predicarlo porque no lo conoce. Tú no vas a oír nunca a un testigo de Jehová predicar el evangelio porque no lo conoce. Yo te hablo a ti que te dices cristiano, despierta. Tú eres el encargado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio verdadero. Y cuando predicas un evangelio falso, eres maldito para Dios. Evangelios falsos es lo que más existe hoy. Evangelio significa buena noticia. Tantos cristianos saliendo a la calle a decirle a personas, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Oye, ¿cómo le hago? Solo repite después de mí. Hermano, eso manda gente al infierno. Y tristemente en eso se ha convertido la disque predicación de la mayoría de cristianos hoy. En las iglesias. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Vengan al frente, pasen al altar, llenen una tarjetita, pasa al altar y ya. Y hasta le ponen la cereza del diablo a su pastel. Ya eres salvo y no lo dudes jamás. Y si alguna vez la duda lo ataca, que es el Espíritu Santo, el mismo pastor que te declaró salvo dice, no, es el espíritu de culpa. Yo ahorita te lo echo fuera, es más, hombre. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Tantas buenas nuevas. ¿Cuántas has escuchado? Cuando alguien tiene problemas en su matrimonio, tristemente los cristianos van a darle un evangelio. Ven a Jesús y Él va a resolver tus problemas de matrimonio. Es un evangelio, que quiere decir, es una buena noticia, Él nos gusta, pero es falsa, es falsa, es falsa. El diablo habla bonito. Pregúntale a Eva, el diablo habla bonito. Cuando alguien tiene problemas económicos, le dicen, ven a Jesús y Él te los va a resolver. Es un evangelio falso, y todo el que lo predica es anatema. Ya nos estamos por dejar la cabina, mi hermano. Te voy a dar el teléfono solo por si quieres llamarnos antes de irnos. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi celular, después de que termine el programa, cuando gustes, 818-252-8607. Pero no, ojalá ya hayas entendido. Esta es la guerra espiritual. Consiste en doctrinas, consiste en evangelios diferentes. ¿Qué es un evangelio? Buena noticia. Cuando tienes problemas económicos, ven a Jesús y Él te los va a resolver. Y un evangelio que engaña demasiado, demasiado. Ven a Cristo y Él te va a hacer un milagro. ¿Lo has oído? Dice, cuando estás en enfermedad, cuando estás en prueba, llega un, tristemente, entre comillas, cristiano,
y te dice, ven a Cristo y Él te va a hacer tu milagro. Es una excelente noticia. ¿Cómo no va a ser excelente noticia cuando estás enfermo, venir y que te lo quiten? Es una excelente noticia. Pero lo que dice Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito para Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cuántos evangelios nos han inventado? Y las iglesias se nos han llenado de personas, tal vez como tú que escuchas, que vas a la iglesia, cantas, levantas las manos y aún seguimos caminando al infierno. Porque también dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y tristemente tal vez me escuchas y te molestas conmigo y te dan ganas de llamarme y pelear. Hermano, tienes que pelear con el diablo que te tiene cautivo. Es el amor de Dios el que nos hace predicar el evangelio. Evangelio, deja el pecado para que el Señor te adopte. Arrepiéntete, hermano. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.